El 18 de enero de 2026 a las 7:27 de la tarde, en un tramo de vía recto entre Córdoba y Linares, 46 personas murieron y otras 120 quedaron heridas. Dos trenes de alta velocidad colisionaron con tal violencia que los primeros vagones del Alvia avanzaron 200 metros y cayeron por un talud golpeando contra una pared de roca. El maquinista del Alvia, que también murió, no tuvo margen para frenar. Solo 20 segundos. Esto no fue un accidente, fue el resultado de años de recortes, subcontratas sin control, documentos alterados y señales ignoradas. Y nadie ha dimitido, nadie, absolutamente nadie ha pagado, como si no existiesen culpables, como si no existiese justicia. Pero no te preocupes, porque hoy lo vas a entender todo, cronológicamente, con prueba tras prueba. Y es que para entender lo sucedido en Adamuz hay que retroceder varios años atrás, porque desde 2019 Adif, el ente público que gestiona la infraestructura ferroviaria de España, ha reducido un 30% el gasto por viajero en mantenimiento de la red de alta velocidad, de casi 13 euros por pasajero en 2019 a solo 9 euros e incluso menos en 2024. Mientras tanto, el tráfico en esa línea se duplicó en años recientes. Pero espera, porque hay más. En 2020, bajo la presidencia de Isabel Pardo de Vera, que seguro os suena este nombre, la Guardia Civil documentó en el marco del caso Koldo un plan para ahorrar 95 millones de euros en Adif. Más de la mitad de ese recorte recayó sobre el mantenimiento y conservación de las vías. Casualidades de la vida, los documentos internos evitaron mencionar la palabra seguridad para no crear alarmas. En 2024, ya bajo otra dirección, Adif dejó sin gastar el 11% de su presupuesto de mantenimiento, 131 millones de euros que debían ser utilizados para conservar y mantener las vías y que simplemente no se gastaron. La propia cuenta oficial de Adif llevaba más de 3 años reportando incidencias en el tramo de Adamuz. 3 años y nadie actuó de forma efectiva. Atentos, en la madrugada del 24 al 25 de mayo de 2025, 8 meses antes del supuesto accidente, un operario de la empresa gallega Maquisaba suelda un carril en el punto kilométrico exacto de la línea Madrid-Sevilla 318/681. Es el punto exacto donde el tren descarrilará. ¿Y quién es Maquisaba? Una empresa subcontratada por el consorcio de grandes constructoras como Ferrovial, FCC, OHLA y ADVI, que a su vez habían sido adjudicarias de Adif. Y en medio de toda esta cadena, otra empresa, Ayesa Ingeniería y Arquitectura, era la responsable de inspeccionar que la soldadura estuviese bien hecha. Ojo, el soldador envió fotos del proceso a un chat de grupo del trabajo. Pasada la 1 de la madrugada, la soldadura quedó certificada. Parecía todo correcto, pero obviamente no era así. Y ahora viene algo que te va a dejar sin palabras, porque 11 días después del supuesto accidente, el 29 de enero de 2026, el inspector de soldaduras de Ayesa emite una llamada fe de ratas, en la que modifica sustancialmente los datos técnicos de ese parte de soldadura. Los puntos kilométricos escritos a mano durante aquella madrugada los declara erróneos y emite un nuevo cuadro con la información cambiada. La propia investigación de la Guardia Civil ya tenía esa ficha original. Alguien la modificó cuando el mundo ya miraba hacia Adamuz. Atento, el sábado 17 de enero de 2026, a las 22 horas de la noche, 22 horas antes del descarrilamiento, el sistema de señalización ferroviaria detectó algo anómalo. Un informe técnico de la empresa Hitachi, encargada de los sistemas de señalización, revela una caída de tensión en el circuito de vía en ese mismo punto kilométrico. Esa caída es absolutamente compatible, según los entendidos, con la fractura del carril o de la soldadura. 10
trenes habían pasado ya por ese mismo punto esa misma tarde. Fue el tren número 11 el que generó esa variación, una caída de apenas 1 voltio, no se generó alarma crítica, no se cortó la circulación y no se mandó a nadie a inspeccionar la vía. La mañana siguiente, más trenes pasaron por encima de ese mismo carril roto, hasta que a las 7:27 de la tarde del domingo, el Irio de la ruta Málaga-Madrid descarriló, invadió la vía contraria y 20 segundos después impactó contra el Albia. 46 muertos, 120 heridos, en 20 segundos. Pero la historia no termina con el accidente. Lo que vino después es casi igual de grave o incluso peor, porque la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, CIAF, se retiró del lugar del siniestro tan solo 3 días después, el 21 de enero, alegando que no tenía nada más que hacer porque Adif, que es quien les proporcionaba las pruebas, así se lo había comunicado. Y aquí es cuando la Guardia Civil, de forma profesional, documentó oficialmente que en la madrugada del 22 al 23 de enero, personal de Adif retiró material de la zona del siniestro sin autorización judicial y practicó distintas pruebas sin advertirlo ni solicitarlo. Ojo, la jueza del juzgado de primera instancia instrucción número 2 de Montoro, que instruye el caso en el expediente 08/2026, reprendió a Adif formalmente el 10 de febrero por esta conducta. ¿Y qué es lo que respondió Adif? Adif alegó que ese día no pesaba ninguna medida cautelar. De hecho, la Guardia Civil recordó que hasta días después no tuvo autorización para entrar en la zona cero. Quieto, como si no fuera suficiente, en marzo de 2026 Adif avisó con solo 2 días de antelación a la jueza de que iba a actuar en el tramo. La magistrada tuvo que volver a recordarle por escrito que necesitaba 15 días de preaviso y autorización judicial. Mientras todo esto ocurría, el gobierno daba una imagen de impunidad total. El presidente Pedro Sánchez afirmó en Bruselas que el gobierno asumiría todas las responsabilidades. Por supuesto, nadie preguntó cómo y nadie preguntó si habría dimisiones. Por supuesto, ni las hubo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, responsable directo de Adif, no solo no ha dimitido ni va a dimitir, sino que salió encima a hablar de supuestos bulos en relación al accidente. Y aunque algunos partidos como el PP saltaron en ese momento para exigir dimisiones, por supuesto les da igual y lo único que quieren es sacar rédito político, porque aquí todos viven del cuento y por supuesto de decir lo que queremos oír pero no hacer lo que nos conviene. La cadena de responsabilidades está más que clara. Adif, dependiente del Ministerio de Transportes, contrató a un consorcio de grandes constructoras. Ese consorcio subcontrató a Maquisaba para soldar. Radalsa debía aprobar la soldadura y Ayesa debía inspeccionarla. Y entre tanta empresa y tanta subcontrata, cuando el carril se rompió, nadie era responsable de nada. O eso pretenden hacernos creer. Lo que está claro es que todo lo que hacen es para beneficiarse mientras atentan o juegan con nuestras vidas. Repasemos lo que sabemos hoy con pruebas documentadas. La vía llevaba señales de rotura 22 horas antes, sino más, del accidente y nadie actuó. La empresa que inspeccionó la soldadura modificó el parte técnico 11 días después del siniestro. Adif retiró material de la escena sin autorización judicial. Esto me suena a lo que sucedió también en Atocha. Casualidades de la vida. Adif redujo el gasto en mantenimiento durante años, dejando sin ejecutar millones de euros en conservación. Por supuesto, esto obedeciendo a lo que decía o exigía el Ministerio de Transportes, regentado, dirigido por Óscar Puente. La cadena de subcontratas diluye responsabilidades de forma deliberada. ¿Y cuál es el resultado? Nadie ha dimitido. Nadie está imputado y, por supuesto, nadie ha pedido perdón. 46 familias esperan justicia. La investigación judicial sigue abierta en Montoro. La CIAF no ha publicado su informe definitivo y el gobierno sigue hablando de transparencia. Mientras tanto, los trenes siguen pasando por las mismas vías, gestionadas por las mismas empresas, con los mismos
recortes. Saquen sus propias conclusiones. Si te ha gustado, por favor, comparte este vídeo y haz que llegue a más gente. Muchas gracias por vuestro apoyo y vuestro cariño. ¡Viva España!